por siempre, abrirnos el espacio y muchas gracias a Andrés y a Fernando también, que sabemos que traen ahí un tema de cambio de horario, pero con mucho gusto de recibirlos. Andrés, Fernando, antes si quieren entrar en materia, ¿por qué no nos cuentan brevemente un poco qué hacen en el área de Senferrero, en el mundo del deporte? ¿Por qué creen que este es el momento idóneo para tener este tipo de conversaciones? Se viene un mundial, pero a la vez tenemos ciertos aspectos también muy interesantes que pasan a nivel industria. No sé si nos puedan contar un poquito esas dos vertientes. Encantados, Alejandro. Antes que nada, agradecerles a todos el tiempo. Nos hace muchísima ilusión poder compartir este espacio con todos ustedes. La industria se encuentra, ¿no?, en un momento súper interesante, ¿no?, en un nivel de madurez y oportunidades globales que se han venido desarrollando, ¿no?, a lo largo de los últimos años, ¿no?, con un grado de profesionalización, ¿no?, con muchos avances en temas también de gobernanza, con apetito, ¿no?, de entidades institucionales, ¿no?, y de la mano de esta globalidad o globalización, ¿no?, que ocurre hoy en día. Pues esto significa, ¿no?, representa muchas oportunidades, muchas, ¿no?, sinergias con grupos súper interesantes y para Fernando y para mí, ¿no?, así como para todo el grupo de Senferrero, ¿no?, nos complace compartirles un poco esta visión, este tipo de oportunidades, los horizontes que vemos en la industria. Yo el primer mensaje que creo que es muy importante que se queden es, ¿no?, sí, y lo decía Alejandro ahorita, ¿no?, sí el mundial, sí, 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 sí México, pero todo esto está súper conectado y lo hemos podido ver ¿no?, en el día a día. No es nada más la industria del fútbol en México, es el deporte en general, ¿no?, conectado con la oportunidad que representa, ¿no?, Estados Unidos, de la mano de más de 60 millones de paisanos, ¿no?, que están de ese lado, obviamente también representando el mercado más maduro y también más saturado, ¿no?, por los avances que tiene eso. Y bueno, un puente súper interesante también en la parte particular de fútbol y otros deportes emergentes con Europa, ¿no? Entonces esa conectividad que existe es, creo que algo que me gustaría desde el principio, ¿no?, y que se fueran quedando, y en el camino tanto Fernando como yo les iremos comentando y compartiendo un poco más esa visión que tenemos desde Senferreo. Fernando también, no sé si quisieras tú agregar algo. Nada, un poco en la misma línea, ¿no? Al final la industria del deporte, ahora mismo, ahora profundizaremos, pero está habiendo cambios, ¿no?, paradigmáticos en toda la industria, tanto en la parte de los modelos de negocio como en la entrada de capital institucional, privado, de forma de equity, de deuda, ¿no? Y permite ser creativo y redefinir, pues como decía, el paradigma del deporte. Pues un poco la idea es que tanto Andrés como yo, con la ayuda de Alejandro, podamos profundizar en este tema. La realidad al final es, ¿no?, el momento al que ya hacía referencia Alejandro, y eso conecta un poco con el rol que tenemos nosotros dentro de la firma. No es casualidad. El mercado viene viviendo un nivel de madurez y esto se ve representado en el flow de la cantidad de deals que hay, ¿no?, actualmente vivos y dentro del, ¿no?, Senferrero, ¿no?, que es una boutique de asesoría integral especializada, no nada más en el tema del deporte y el entretenimiento, sino también en el entretenimiento, que eso es también muy importante ¿no?, que lo tengamos en mente cuando hablamos el día de hoy. Pues existe mucho movimiento, ¿no? Y nosotros creemos que nuestro rol es sumamente importante. Fernando y yo lo comentamos mucho en el día a día, ¿no? Cómo ayudamos a tanto los clientes, prospectos o gente que esté interesada en conocer más ¿no?, de nuestra industria, a separar ese ruido de las señales, ¿no? A dirigir las oportunidades hacia el camino correcto y hacer todo ese análisis, ¿no?, de la mano de todo el grupo de trabajo ¿no?, que tenemos. Lo iremos viendo cada vez más, pero bueno, obviamente esto hace que haya una brecha importante en todo este análisis y de la mano de eso, conforme va entrando capital
¿no? institucional, pues la necesidad de que se siga profesionalizando como ya lo venía haciendo en nuestro país la industria en los últimos años, ¿no? Entonces, eso es un poco a resumidas cuentas lo que nos trae aquí. Es súper ilusionante, ¿no? Para los que estamos en esta industria porque es súper dinámico, ¿no? Todos los días son cambios, son retos, oportunidades nuevas con las que nos enfrentamos y es un movimiento acelerado el que se está viviendo. Y con esto, obviamente, también la expansión incremental que se vive. Sí, perdón. Sí, y es muy relevante lo que comentas, justo Andrés, porque muchos a lo mejor de los que están aquí conectados vemos la parte más pasional del deporte, ¿no? O la parte como del fan. Y muchas veces nos olvidamos que el deporte cada vez más empieza a ser una industria y una industria en la que hay negocios de por medio, ¿no? Y una industria que genera cada vez mucho más dinero y en donde hay oportunidades muy interesantes. Y en este sentido, creo que es muy relevante para poner en contexto a la audiencia. Cuando ustedes hablan de la industria deportiva como una oportunidad de inversión, ¿de qué tamaño de mercado estamos hablando exactamente? Ujú. Pues mira, hemos preparado, ¿no? este material que puede ser de material de apoyo para que podáis ir viendo lo que vamos a contar. Es muy importante, ¿no? que cuando definamos qué es la industria deportiva, ¿no? Hablemos, ¿no? de esos principales KPIs que nos ayuden a tener un orden de magnitud a la hora de poder establecer cualquier conversación, ¿no? Por un lado está pues esa cifra de 2,5 trillón de dólares, ¿no? De valor de toda la industria, que por tenerlo como cifra comparativo podría ser equivalente al PIB de Francia entero, simplemente para que nos sirvan de orden de magnitudes. Por otro lado está el tema de los derechos televisivos, que como seguro ya sabéis, al final los derechos televisivos ocupan una parte muy relevante en cualquier cuenta de resultados de un club y estos 60 billones, ¿no? de derechos de tele, pues hace una cifra muy relevante y además está apoyado pues, por ciclos de negociación de estos contratos que duran entre 5 a 7 años, ¿no? En algunas ligas que esto además da una seguridad adicional que ya lo comentaremos un poco más adelante. Después tenemos la cifra de los patrocinios, ¿no? Donde llega hasta los 100 billion con un crecimiento pues, de aproximadamente el 10% en un periodo de los últimos 25 años, el cual se hace una tasa, ¿no? anual de retorno bastante atractiva para cualquier inversor. Y asimismo, al final, esto estábamos hablando simplemente del mundo sports, ¿no? Si lo juntamos el mundo sports con, como decía Andrés antes, con la parte de entertainment, podemos llegar a un valor superior de 3,5 trillón de dólares, haciendo esa parte superior, viendo que además este mercado también está experimentando una curva de crecimiento positiva y atractiva, ¿no? Que todavía le queda crecimiento. Y yo creo que eso al final, cuando se habla de la industria del deporte, Alex, se habla de todos estos números. Yo de mi lado, si se vale, ¿no? Agregar algo, ya hablaba Nano, ¿no? De la importancia de todas estas ¿no? fuentes de ingreso que existen en la industria del deporte, obviamente por volumen o por lo que representa en porcentaje el tema de derechos de televisión, ¿no? Es un apartado aparte. Parte de también eso, ¿no? La necesidad de que los modelos de negocio de los players que están en la industria se vayan diversificando. Eso también deriva a la vez, ¿no? de la entrada no no de institucional perdón ¿no? de todas estas instituciones ¿no? que vienen a apoyar y acelerar el crecimiento con ciertas áreas de especialización, ¿no? Parte de lo que es muy relevante, lo que está viviendo nuestra industria, que tampoco es diferente a lo que ha pasado en otras industrias, es que vienen grupos con ¿no? expertices determinados, ya sea en el tema de medios, de tecnología,
¿no? Temas enfocados más al consumidor, internacionalización, y eso hace que obviamente muchos de estos procesos se sigan acelerando, ¿no? Esa parte creo que es también muy importante volverla a mencionar, ¿no? Como parte de esta etapa de crecimiento que se está viviendo hoy ¿no? en la industria. Obviamente también con eso, reitero lo que mencionaba yo al principio, la importancia, ¿no? de que se haga esto, pues obviamente con la diligencia, con el análisis y con la responsabilidad que todo esto conlleva, porque de entrada, obviamente de más capital, pues también conlleva ciertos riesgos inherentes también, ¿no? A este tipo ¿no? Pues sí, de acciones, ¿vale? Sí, y esta parte cuantitativa justo resulta muy relevante, ¿no? Al momento de ver al deporte como industria y al mezclarla con esta parte de entretenimiento, la verdad que tener este tipo de datos nos abre mucho el panorama para todas las oportunidades que existen, ¿no? Y para todo el desarrollo de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Antes de seguir con las preguntas, no sé si alguien, abrimos el foro, si alguien quiere interrumpir, quiere alzar la mano, bienvenidos sean, ¿eh? Y a mí lo que me llama la atención, Andrés y Fernando, si me permiten, son estos datos de rentabilidad. O sea, por ejemplo, un 13% anual durante 60 años. ¿Cómo explican ustedes que los inversores institucionales no hayan entrado antes? ¿Qué barreras existen? ¿Por qué se han tardado tanto? ¿No existe la profesionalización todavía que se requiere para hacer esas entradas? ¿Por qué no nos cuentan un poco de esas barreras que ustedes han visto y el porqué de estos rendimientos? A mí estos dos gráficos, ¿no? Donde se refleja el por 1.500 que hacen en los 60 años, así como el rendimiento de un índice deportivo versus los principales índices de referencia o su resiliencia durante la recesión, ¿no? O cómo también evolucionan los derechos de tele. Al final se me hacen gráficos súper interesantes. Son gráficos que en cualquier conversación con un inversor al que le estás acercando al mundo del deporte se los vas a querer enseñar, precisamente pues porque al final hay una creencia, ¿no? Donde invertir que ya se está trabajando en contra de ello, por eso se verá, ¿no? Más adelante veremos cómo está todo el sistema, todo el mercado y toda la cantidad de capital y liquidez que hay ahora mismo y que están deseando inyectar, ¿no? Pero al final ahí había ese mito de que el deporte es invertir a fondo perdido donde no voy a sacar, ¿no? ningún tipo de rendimiento, es más bien un activo de lujo donde personas, ¿no? ultra adineradas pues ya no saben qué hacer con el dinero y deciden comprar uno de estos activos simplemente por un tema de estatus. Estas cifras al final son cifras objetivas, por eso nos encantan y demuestran todo lo contrario, ¿no? Entonces, pues un poco por qué, ¿no? La pregunta es muy lógica, porque al final si es tan atractivo, si esto es así, si esto se ve, esto lo buscas en Google, ¿no? Y sale rápidamente, ¿por qué no han llegado antes o por qué no hay una inversión masiva en esta industria, ¿no? Pues principalmente el tema de la escasez, ¿no? Hay un acceso limitado, hay un montón de estas empresas, vienen todas del sector privado, empresas en el mundo del deporte cotizadas, hay pocas, ¿no? Hay un claro ejemplo que es el Manchester United, pero en general el ejemplo es poco. Si haces un análisis de cómo está compuesta la estructura corporativa o la estructura societaria dentro de de uno de los clubes, vas a ver que el porcentaje mayoritario pertenece a familias privadas o a particulares, ¿no? Y al final cuando sale una operación que van saliendo puntualmente o iban saliendo puntualmente, pues al final hay un exceso de demanda y y una oferta pues muy limitada y puntual. También hay otra parte que es fruto de cómo se estaba llevando la gobernanza en el pasado y por ello pues la gobernanza a día de hoy también es un elemento fundamental. Un inversor cuando quiere entrar en un club también va a ver cuáles son los procesos de gobernanza, de transparencia para poder auditar todas las cuentas. Que estos procesos, como se llamaban antes en los clubes, impide que fondos grandes de capital que tienen un proceso estandarizado,
que tienen métricas, tienen sus programas internos de compliance y sus comités de inversiones, pues al no poder cumplir con estos procesos de due diligence internos, ¿no? Es ahí cuando se realiza una due diligence institucional, pues en ese momento la operación se cae, ¿no? Es decir, eh, llega al comité de inversión y el comité de inversión dice, oye, pues esto no es un proceso estándar de lo que venimos acostumbrados y no lo queremos hacer. Por eso al final, pues los primeros clubes, los primeros fondos que entraron en esta industria han sido fondos especializados, fondos que han intentado innovar pues viendo su éxito, otros ya capitales institucionales muy grandes como puede ser un KKR han ido siguiendo, ¿no? Luego también está pues hay una regulación que es difícil, ¿no? Sin el acompañamiento adecuado es difícil de navegar, ¿no? Hay ligas y hay ligas y restricciones sobre los propietarios, ¿no? Y con ciertas estructuras que también hay que navegar. Después, al final, la gestión de un club no es una gestión pasiva, ¿no? No es una inversión en una renta fija, sino que implica una gestión activa, implica un expertise muy concreto que sigue evolucionando y que hay que poner a disposición del club para que este club pues se opere eficientemente y genere retornos, ¿no? Es decir, hay ciertas barreras, pero bueno, aún así esas barreras a día de hoy yo creo, ¿no?, que pueden estar bajando. Se ven por un lado participaciones minoritarias, donde esto hace que el ticket medio para que un fondo o una empresa de capital privado pueda entrar a explorar cómo son las rentabilidades, cómo son los retornos y cómo se opera en esta industria. Y por otro lado, pues también existen, ¿no?, esos fondos que se van especializando cada vez más en la industria del deporte, como puede ser un Artos o un Monarch Collective especializado en el mundo femenino. Y ahí pues van disminuyendo las barreras de entradas, ¿no? Por otro lado, también a mí el gráfico que me encanta es la parte de la resiliencia, ¿no? Donde oye, ante la gran crisis del 2008 todos los índices se desploman y aquí el índice deportivo aumenta, ¿no? No es que no crezca ni se quede pues casi en break-even, sino pues se nota, se sigue viendo un crecimiento a pesar de esa referencia, de esa crisis, ¿no? Y esto pues se debe en parte, por un lado, pues a que el deporte, ¿no?, tiene un componente donde un fan, el cliente es un fan, no es un cliente, entonces tiene un grado de lealtad muy alto, un gasto discrecional como puede ser el entretenimiento en periodos de crisis se ve como una necesidad básica, ¿no? Y la gente, lo último que los fans, lo último que pueden deshacerse en una crisis es de su, pues a lo mejor el abono de temporada y lo quiere seguir manteniendo porque para estas personas el fan poder seguir apoyando al club en momentos de necesidad es poder apoyar a a tu misma familia, ¿no? Y por eso pues el crecimiento en momentos de crisis, el mundo deportivo no solo lo aguanta, sino pues sigue creciendo poco a poco, ¿no? Luego también al final se va viendo que hay, por la parte de los derechos televisivos, se ve como en esos últimos años, en los últimos 20, ¿no? Dice ahí, ha crecido un por 10 en todo el tema de todos los ingresos deportivos. Esto se ve porque cada vez van entrando diferentes players al mercado y lo que van haciendo es por un lado, aumentar, ¿no?, la cantidad de efectivo que hay disponible para estas ligas, para esta retransmisión. Entran competidores como puede ser Netflix, DAZN, Amazon Prime Video, que son grandes corporates con bolsillos mucho más grandes que van haciendo que la puja por estos derechos televisivos suba, por tanto se beneficien las ligas y los clubes.
Y sumado a eso, Fernando, no, digo, Ujú. perdón que te Sí, sí, interrumpa, también adelante. con la intención de hacerlo súper dinámico, el tema, y digo, nosotros también como consumidores, todos aquí lo vimos, el valor de la propiedad intelectual y del famoso en vivo, ¿no? Esa parte, obviamente, se vuelve tan súper relevante, ¿no? Y se ve reflejado, ¿no? En estos números, y es parte también del proceso que en los últimos 20 o 30 años ha vivido la industria, ¿no? Entonces, Ujú. es una combinación sin duda de factores. Estos marcos regulatorios, ¿no? Que hoy están preparados para la entrada de capital, ¿no? Por un lado, ¿no? Por el otro, ¿no? La parte de innovación y de tecnología que viene a mejorar la experiencia ¿no? Del aficionado, y todo esto, ¿no? Pues hace que tanto en la parte de ingresos por televisión, en la parte de patrocinios, en cualquiera de estas líneas de ingreso, pues el resultado, ¿no? De lo que se ve como industria, no sea lo que los números, que ya venía diciendo Fernando, se reflejen, ¿no? En esa línea, al final, el panorama de los derechos televisivos, pues pensamos que va a seguir creciendo, ¿no? Así se ha visto, por ejemplo, en contratos de negociación reciente, la Liga Española respecto al último contrato aumenta si no me equivoco, es un 9% respecto al contrato anterior y por tanto, pues va a seguir progresando, ¿no? Igualmente así lo veía esta mañana en la Liga de Uruguay, que también han aumentado significativamente estos derechos y es un poco el panorama que va a ir viendo. El único riesgo que se puede, o que a mí me gusta resaltar es, ojo, cuidado la fragmentación. Si encontramos muchos bidders que están dispuestos a pagar altos precios por poder retransmitir todos estos derechos y todos estos contenidos, se puede dar que diferentes competiciones, diferentes productos de entretenimiento estén disponibles en diferentes plataformas o diferentes canales y haga que el consumidor tenga que tener cuatro, cinco, seis canales para poder ver todo, ¿no? Al final, una de las cosas que puede valorar mucho el consumidor final es One Stop Shop. Para poder ir a un solo canal y ahí tienes desde NFL, fútbol, deportes emergentes, tenis, etcétera. Entonces, Yo quisiera aquí abrir otro espacio, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, entendiendo, ¿no? Sobre todo la parte ya más numérica, algo que no haya quedado claro, digo, aprovechar el espacio, por favor, y si hubiera alguna duda, aunque no fuera directamente relacionado con estos temas, adelante, creo que hay una pregunta. Sí, hay una pregunta acá en el chat, me parece, de Cassandra. Sí, hola, Cassandra aquí. Un gusto. Nada Igualmente. más quería preguntarles, porque tengo entendido que la liga en España vende sus derechos televisivos de manera centralizada. Aquí en México nosotros tuvimos esa intención, si también tengo entendido bien, pero no se logró y es ahorita por eso que tenemos la fragmentación de que cada equipo es, le es posible vender a quien sea y que tenga la transmisión quien sea. Por eso Chivas es uno, el América es otro, etcétera, etcétera. Entonces, siento, bueno, no sé si se esté en lo correcto. Creo que la razón por la que aquí en México no hemos podido lograr centralizar esos derechos televisivos fue por la cantidad de años por los que los querían vender, eran 40, 50 años. Entonces, ¿ustedes cómo verían en un sistema donde también nosotros como activo e inversión somos un activo que los clubes son los que son porque todavía no tenemos ascenso y descenso? Y pues también que todos están buscando también su beneficio en particular, o ahorita eso es lo que se está viendo un poco en la liga aquí, la MX. No, a ver, yo te diría, son creo que dos o tres temas, ¿no? Diferentes, sin duda, la parte, y voy a hablar en términos, ¿no? Generales, la parte de centralización, hay diferentes ejercicios mencionados ya muy bien, uno en Europa, ¿no? Es un tema para mí, como ya mencionamos anteriormente, de transformación, ¿no? Y de hacia dónde ha ido la industria, y que se va preparando
todos estos cambios. Yo creo que el gran proceso que se, vivió que se vivió en su momento, al que hacía referencia aquí en México, es un fiel reflejo de lo que significa y de lo que representa el mercado del fútbol mexicano y del deporte en México, ¿no? Es para mí el gran reflejo ¿no? de todo esto que venimos platicando a nivel global y de las oportunidades que hay. Por un lado, nada más recordar esa es la separación, en esa era pues, son centralizaciones de derechos que te permiten después ir a negociar de manera conjunta los derechos, en este caso de televisión, ¿no? Entonces son ejercicios separados, incluso el modelo en Estados Unidos, ¿no? Que también las ligas tienen, las diferentes ligas, las grandes ligas allá tienen una forma de operarlo. Yo te diría, el mensaje para mí es, ¿no? Que todos nos quedemos con esa oportunidad que se ha visto a la hora, ¿no? De haber una posibilidad ¿no? De que entre un capital así y por el otro lado que las instituciones ¿no? Se van preparando para poder, por un lado ya lo hacía referencia ya hace rato, diversificar su modelo de negocio y capitalizar las oportunidades que hay con los diferentes, con las diferentes fuentes de ingreso. No sé, Alex, no sé si quieren agregar algo de su lado. Todo muy claro, Andrés. Yo no lo hubiese explicado mejor. Sí, la verdad muy claro y creo que también hacer énfasis en que, como lo estamos viendo ya con estas gráficas y con estos números, ¿no? Que invertir en el deporte es una inversión, digo, no me gusta decir segura al 100%, pero rentable, ¿no? Cada vez se va haciendo mucho más rentable el tema del deporte y por eso hay muchos players que cada vez más voltean a ver propiedades comerciales deportivas, clubes, distintos sectores, ¿no? Es bastante interesante justo lo que comentaban, y ahí se refleja también en el tema de los derechos televisivos, que es lo que preguntaba ahora Cassandra, y que seguramente hay muchos players en búsqueda de esos derechos audiovisuales en México, y que seguramente en un futuro cercano pues se darán distintos esquemas para que haya esa comercialización y esos valores a futuro mucho más rentables. Son Ujú. estrategias, ¿no? También, ¿no? Diferente. Al final lo que hace, ¿no? Esa posible centralización, ¿no? Pero esto en la liga o en la organización de la que estemos hablando es, ¿no? Maximizar las oportunidades que pudiera, haber, ¿no? Yo creo que ese es para mí, Cassandra, si te respondo la pregunta, el gran valor ¿no? de todo este proceso que se ha vivido en la industria del deporte, porque ¿no? Hablabas de un caso en particular como fue o es el de México, pero es un proceso muy similar al que se ha vivido en otros lugares, ¿no? Incluso ya hacía referencia yo al caso de Estados Unidos o alguna de las otras ligas europeas, y que al final eso es un impulso que te permite, pues, no sé, acelerar el crecimiento de la industria, ¿no? Al final del día es lo mismo que veníamos diciendo ahorita, ¿no? La entrada de capital en este caso, pues presenta este tipo de oportunidades de acelerar el crecimiento que hay en la industria. Es un signo muy positivo y que nos permite ver el valor pues, de lo que se ha generado en México y que no es, en este caso, fruto o resultado de un día, sino de mucho trabajo que hay atrás, ¿no? Adicional a todo eso, también al final hay un gran reto por delante cuando se centralizan todos los derechos televisivos, que es oye, cómo damos con un método de reparto que ayude a crecer de manera sostenida y que no sea un the winner takes all, como puede pasar a lo mejor aquí en España, donde el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Barcelona se llevan todo y la diferencia entre los ingresos de tele que recibe uno de estos clubes con lo que recibe un club de los últimos es abismal, ¿no? Porque eso también te hace un poco estancarte. Y después también comentabas el riesgo del descenso. El hecho de no tener descenso en una liga para un inversor es muy atractivo. Al final eso por un lado te da escasez en el producto, es una plaza que no se prevé que vaya a haber ningún cambio y te asegura unos flujos de caja muy estables o por lo menos una base de flujos de caja muy estables sobre la que tienes cierta visibilidad y todo lo demás puede ser upside, mientras que por ejemplo aquí en España o en la Premier el riesgo del descenso cuando entra un inversor
lo tiene muy en cuenta porque cambia muy drásticamente los ingresos que puedes recibir en primera división, en segunda. Y ahí es muy relevante y la verdad que ahí luego también se ve cuando se ven en los múltiplos, que ya entraremos un poco más en detalle, y no me quiero adelantar, cambian, ¿no?, los múltiplos de una liga que es cerrada versus y por tanto las valoraciones con una liga que tiene el descenso. Muchas Y gracias. algo que también creo que es importante, más estando en una facultad de Derecho y que ya mencionaba Fernando, es el tema de la gobernanza, ¿no? Yo creo que algunas de estas barreras han sido también por temas de gobernanza que cada vez se van profesionalizando más y creo que México está partiendo hacia un rumbo en donde cada vez va a haber una mayor gobernabilidad y una mayor transparencia en la toma de decisiones que va a permitir efectivamente que estos valores suban. ¿No es así, Andrés y Fernando? Sea, Ujú. yo creo que al final la gente está volteando a ver, ¿no? A la industria, las oportunidades allí están, y es, ¿no? Un poco, en resumidas cuentas, ¿no? Lo que hemos venido tratando de mostrar en esta gráfica, ¿no? Está en un momento, súper interesante, ¿no? Nuestra industria y esto, bueno, obviamente genera una dinámica pues muy interesante, ¿no? Y que acelera el crecimiento. Yo lo que les puedo decir, ¿no? Es eso, ¿no? La gente pregunta, la gente está muy interesada, es un capital, perdón, es un mercado súper interesante, ¿no? Por lo que representa, ¿no? Por un lado nuestro país, la pasión que hay alrededor de nuestro país en temas de deporte y obviamente una ventaja, digamos, esa oportunidad de México también con una ventaja con la cercanía, por un lado, a Estados Unidos y con un mercado también de nuestros paisanos allá que, ¿no? Que son, ¿no? Súper apasionados, que los conecta con sus raíces y que a nivel fútbol el crecimiento que ha tenido la Liga Mexicana en Estados Unidos pues no lo tienen otras competiciones. Y eso creo que se habla poco de eso y es bien importante, ¿no? El posicionamiento que tenemos, o que tiene el fútbol y otros deportes de México en Estados Unidos y a través de eso en el resto del mundo es súper relevante, ¿no? Y tenemos tanto, ¿no? Fernando y yo la oportunidad de verlo ¿no? En el día a día con el interés que hay ¿no? de involucrarse en esta industria por parte de estos stakeholders o activos de los más relevantes que hay. Me gustaría, Nano, pasar, ¿no? Yo creo que a la siguiente lámina, porque todavía hay algo de información, pero creo que conecta perfectamente con este tema, ¿no? Ahora les platicará un poco, Nano, Fernando, cómo está distribuido el volumen global en todas estas transacciones de las que venimos hablando. Yo un poco un resumen ejecutivo antes de entrar a ese nivel de detalle es, por un lado, mercados emergentes, ¿no? Que eso es lo que venimos hablando ahorita, ¿no? Por un lado, y otro también, obviamente está el fútbol, el básquetbol, pero hay cada vez más, ¿no? Se ve el crecimiento de propiedades, ¿no? Emergentes de deportes, ¿no? Que también son obviamente deportes profesionales con competiciones, que eso conlleva obviamente ¿no? A una comercialización, pero que al mismo tiempo también son deportes que en el día a día todos seguimos practicando, se le hace, ¿no? Running, le hace triatlones, el tema de pádel, tenis, ¿no? Que eso también es, quizá lo voy a llamar un poco más en esta parte de la industria más directa al consumidor, pero que tiene ¿no? una visión pues hacia estas propiedades emergentes. Entonces, Nano, me gustaría si les pudieras compartir un poco, ¿no? Esta visibilidad de cómo está distribuida ¿no? Pues, sí, el volumen del capital y de las inversiones que existen hoy en día en nuestra industria. Eso es, al final, bueno, lo que se ve leyendo el mercado, ¿no? Y así lo dicen todos los informes que van saliendo respecto a la industria, es mucho, y así lo vemos también en el día a día, mucho capital norteamericano que está dirigido a Europa, ¿no? Y principalmente, ¿por qué así tan llamativo, ¿no? O sea, digamos, ahí está muy claro que el 50%, ¿no?, de todo el capital viene de Norteamérica
y se va a Europa, porque pues hay una parte de fragmentación en los múltiplos, ¿no? Un arbitraje. Al final, los múltiplos, que ya me adelanto un poco, pero en cualquier liga americana, de las Big Five Leagues, ¿no? En NBA, NFL, etcétera, tiene múltiplos, pues entre 9, 7, entre 7 e incluso llegando a superar los 10 en algunos lados, hace que el precio a pagar, el precio de entrada, ¿no? Ya hablábamos antes de si ya es un producto escaso, que está limitado, además en una plaza donde en estas ligas no hay un descenso, las plazas son limitadas, pues aquí se le sume que es un precio de entrada relativamente alto, mientras que si nos fijamos, ¿no? en los deportes europeos, los múltiplos, sobre todo en el fútbol, son en torno a 2 veces, 3 veces ingresos, lo cual hace que por un activo con unos fundamentals similares lo vas a tener a un precio mucho menor. No, también está el tema de por qué me fijo en Europa, porque los clubes europeos hay una tradición del deporte bestial enorme y por tanto eso implica, ¿no? un upside en la monetización de las diferentes líneas de ingresos que en Norteamérica no, además que en Norteamérica ya hay, en Norteamérica además hay mucho expertise de cómo explotar todo esto y esto lo que hace es, pues vamos a traer el know-how de Norteamérica, vamos a traerlo aquí a Europa y así se ve un poco apoyando lo que decía antes, de que antes la entrada del capital era compro el activo entero y ya lo opero yo. Aquí se ve que está más fragmentado. Ahora hay tanto participaciones mayoritarias, participaciones minoritarias que dan entrada a múltiples esquemas de gobernanza, de inversión, etcétera. Se está un poco viendo de todo y digamos que el mercado está muy abierto a esa creatividad. Por otro lado, mercados emergentes, tanto mercados de nuevos deportes como puede ser deportes femeninos, como mercados como puede ser Middle East, ¿no? Donde hasta el momento de la guerra, que ahora a ver qué sucede por ahí, pues eran mercados que estaban creciendo mucho, mercados de destino y donde muchos players institucionales estaban invirtiendo mucho dinero por el desarrollo de esta industria. Pero bueno, creo que hay una pregunta, Aleida, Aleida, sí, adelante. todo tuyo. Sí, ahorita que estábamos hablando sobre las transacciones, o sea, me da mucha curiosidad saber si por qué en el fútbol soccer es la mayor cantidad y volumen de transacciones, porque quien genera más es la NFL, por ejemplo. Entonces, no sé si tiene que ver con esta partida que estábamos viendo de que está muy fragmentado más de que la industria del fútbol y tal vez en la NFL pues es un nicho más pequeño y pues de que todos invierten entre sí. Entonces, ¿por qué tanta diferencia en el volumen de transacciones, pero quien tiene más ganancia es, por ejemplo, el fútbol americano con la NFL? Yo te diría por un mercado, ¿no? El mercado americano, en la parte además de televisión, pues es súper relevante. Y yo te diría que este número, obviamente, de fútbol también estás hablando, en el caso del NFL, de 32 franquicias, por usarlo de referencia, comparado con, no sé, un número N de propiedades relacionadas en fútbol, con lo cual, obviamente, seguramente por transacción posiblemente no todos los datos, pero ya decías tú los números, pero creo que es importante tener eso, ¿no? El valor del mercado americano es el que es, ¿no? Y al final del día, por otro lado, este número de fútbol refleja pues, un número mayor de transacciones. Entonces, digo, creo que una súper buena pregunta y es importante ponerlo ¿no? en contexto. Creo que hila con lo que decía yo también, ¿no? Creo que lo mencionas, ¿no? El caso de la NFL, del mercado americano y de la relevancia que tiene el papel que juega el fútbol, ¿no? Y lo ve uno, ¿no? Todos los grandes clubes europeos, las grandes ligas, pues buscan, entre otros mercados, o tienen como mercado principal el mercado americano, y eso es algo que pues, en el caso puntual de la Liga Mexicana, incluso, ¿no? Al revés, ¿no? Las ligas americanas buscan mucho el mercado mexicano, pues por lo mismo, por seguir haciendo más grande su base de aficionados y al mismo tiempo pues, poder monetizar estas oportunidades, ¿no? Entonces, por un lado, las valuaciones, ya lo veremos en la próxima lámina, reflejan
esta combinación de ingresos que se tiene, el múltiplo suele ser el que se toma como referencia por revenues, y bueno, la realidad es que el mercado americano en temas de televisión e incluso también en un tema puntual de internacionalización, pues lleva haciendo muchos años un trabajo, ¿no? Y uno lo ve cuando va la NFL, ¿no? A jugar a México, a Londres, a Alemania, también ya fueron a Brasil. Entonces son parte de todas estas estrategias y al final del día pues es una sola liga de fútbol americano versus otra vez, ¿no? En el cantidad de ligas, prácticamente una por país donde pues un poco la perspectiva es diferente. Esa sería un poco la respuesta. Hay que poner, creo que los números en contexto, Aleida. Muchas gracias. Por ahí Patricia tiene también una pregunta. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En este volumen de deporte, en esta interrelación masculino-femenino y con el femenino al 11% y digo, el masculino más de la mitad, ¿qué tantas posibilidades o cómo podríamos incentivar el mercado de inversión? A lo mejor no necesariamente en el fútbol, sino hay deportes, por ejemplo, como el ciclismo, como algunos otros, donde las marcas importantes, digo, el Fórmula 1 evidentemente no, tenemos solamente puras pilotos en pruebas, ¿no? Que han logrado una o dos estar en los staff de pruebas. ¿Qué tanto se vislumbra, de acuerdo a su experiencia, que hay un incremento en la inversión del deporte femenino? Porque se convierte en un círculo vicioso, no hay inversión y por lo tanto no hay visibilización, y como no hay visibilización, pues no hay inversión. ¿Qué les merecería a ustedes como una prospectiva, ¿no? De este mercado? Me encanta que hagas la pregunta, Patricia, muchas gracias. Es un tema ¿no? Personalmente me apasiona, hace falta muchísima inversión de la mano, y no podré coincidir más contigo, de la mano de esta inversión viene la visibilidad, ¿no? Y es no un círculo virtuoso el que se tiene que hacer de la mano de eso. Nosotros lo que vemos es, ¿no? Que también así con la industria en general, ¿no? Vive un punto de inflexión. Cada vez vemos más, ¿no? Interés también en invertir en la rama de deporte femenino. Creo que hay muchísimos ejemplos y lo vamos a ver también en las láminas que tengo más adelante. No nada más en el deal flow, pero también mucho patrocinio corporativo, institucional, ¿no? Que está haciendo, ¿no? Que esto se impulse. Va desde la parte de medios de televisión para dar esa visibilidad, que a la vez trae el tema de patrocinio, que a la vez hace que la base de aficionados crezca, y a la vez hace que, bueno, obviamente, ¿no? Y todo está interconectado, pues cada vez más capital institucional, ¿no? Instituciones financieras o grupos o empresas se involucren en este crecimiento. Es exponencial, se ha visto en los últimos años. Pues la realidad es que se ha tardado, si me preguntas, demasiado en empezar, ¿no? Entonces hay que tener paciencia, hay que invertirle y hay que también creo que es un elemento bien importante dedicarle este tiempo para construirlo y acelerarlo, ¿no? Y es un compromiso que todos los que tenemos que estamos en la industria tenemos que tener para que el deporte femenino siga creciendo. Adicional, al final hay un apunte metodológico. Si revisaseis el que pone el Deloitte 2025 Sport Investment Outlook, en ese deporte mixto están algunos deportes como puede ser Ironman y demás, que al final esa parte mixta también incluye algo de inversión en deporte femenino, y por tanto ese 11% a lo mejor choca mucho. Pero bueno, al final yo estoy muy de acuerdo con lo que ambos comentáis de que es un ciclo virtuoso que en algún lado hay que romper. Pero al final yo creo que a esa pregunta también hay que mirarla con perspectiva. El deporte siempre en los últimos 60 70 años ha sido principalmente de hombres, ¿no? Y si vemos lo que ha avanzado, o todo lo que se ha invertido en todo tipo de deportes femeninos, ya no solo el fútbol, desde que se empezó, digamos, a profesionalizar hasta el día de hoy, ese mismo periodo de tiempo aplicado a todos los deportes masculinos, la inversión en el deporte femenino en ese mismo plazo temporal
es inmensa y es más grande en el lado femenino. Entonces ahí es cuestión de esperar, va a ser pues una inversión a largo plazo y de ir guardando y cuidando esa rueda. Es un buen negocio estar en el negocio del deporte femenino y el crecimiento es exponencial y mucho más acelerado. Eso, al final, es por un lado la oportunidad y la necesidad de que se siga construyendo, ¿no? Hay un par de ejemplos, ¿no? Uno lo ve recientemente también, ¿no? En los últimos años, la WNBA, lo que ha ido construyendo, la NWSL, nuestra propia liga MX, ¿no? Femenil, lo que representa a nivel ¿no? global. El tenis es creo que también un parteaguas ¿no? de la mano de Billie Jean King. Y tienes así muchos ejemplos, al rato lo vemos con también el Atenea Pledge, ¿no? Que de la mano de grandes corporativos como AT&T, Capital One, Deloitte, ¿no? Centralizado todos estos esfuerzos, ¿no? Para seguir haciendo crecer el deporte femenino y que cada vez más gente lo voltea a ver, ¿no? Porque es un buen negocio. Muchas gracias. Pasamos, Fernando, a la siguiente lámina, ¿no? Esto digo, es un comparativo súper interesante. Creo que ya hemos hablado algunas cosas de estas. Es múltiplo, ¿no? De la mano de los ingresos que generan. Si uno pusiera, ¿no? Fernando, si quieres comentar un poco más, ¿no? Una línea de tendencia atrás de esto, de cómo se ven los derechos de televisión, pues hay una correlación muy, muy grande, como ya hemos venido mencionado anteriormente, y yo aquí me quedo y ¿no? Conecto con el punto de lo que hablábamos, Patricia, digo, se ve en el tema en WSL, ¿no? Lo que es este crecimiento, ¿no? Con estos años de inversión como, ¿no? Como ejemplo, y lo mismo las propiedades emergentes, que es algo que no nos debemos de olvidar, ¿no? El pádel, tenis, el pickleball, que está muy de moda en Estados Unidos y en otras partes ¿no? del mundo. Nos podemos ir ahí hasta CLGP, ¿no? Que también representan múltiplos súper interesantes, particularmente en la parte, ¿no? En la que estamos, Fernando y yo, ¿no? De inversiones y financiamientos en la industria. Fernando. Hay a mí es que me gustan todos los apuntes metodológicos, ¿no? Y cuando yo antes venía de la parte corporativa, ¿no? Del mundo deportivo y veía todo tipo de valoraciones, más por un método de DCF, ¿no? Y aquí lo que se ve es un equipo deportivo, sea de la empresa de la liga del deporte, que sea no va a aguantar, ¿no? Un DCF estructurado. ¿Por qué? Porque al final todavía son activos que están creciendo, todavía son activos que le quedan mucho recorrido y este tipo de valoraciones, ¿no? Por los múltiplos se utiliza para este tipo de situaciones donde todavía queda margen. Como decía Andrés, yo creo que está muy ligado al crecimiento de las ligas de los derechos televisivos. El día que se estabilice eso, sufrirán cierta estabilización también todas las valoraciones, y lo que puede afectar más es a los clubes o entidades de competiciones todavía profesionales, pero no una primera división, no un... Y Sí. el otro punto, no, 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 el tema ya lo habías mencionado al principio de la escasez, ¿no? Al final también, y eso también regresa un poco a uno de los temas que hablábamos hace rato del fútbol americano contra el fútbol soccer, ¿no? Hay también un tema de escasez en el que en la NFL, que creo que el caso que se hacía referencia, pues hay una escasez, son 32 equipos y listo, ¿no? En cambio en el fútbol pues hay muchas más alternativas, con lo cual eso también tiene cierto impacto ¿no? en las relaciones. Eso creo que, ¿no? Si hubiera que quedarse con dos temas, digo, hay muchas otras cosas y como decía Nano, hay un tema mucho de metodología y de análisis atrás de esto. Hay muchas discusiones también, ¿no? Sobre cuál fórmula agarrar para llegar a estas valoraciones. Al final del día, por lo menos en este gráfico que permite un buen comparativo, pues está claro que el tema de escasez por un lado y el tema de derechos de televisión, ¿no? son muy relevantes. Oigan, Fernando y Andrés, estos múltiplos que nos presentan, por ejemplo, de la NBA al 11%, de la NWSL al 12.7%,
La realidad es que en cualquier otro sector, en cualquier otra industria, podrían sonar a que estamos en una burbuja. ¿Creen ustedes que es una burbuja o si no lo son, por qué? Bueno, ahí al final, yo creo que lo mencionábamos antes, eh, estos múltiplos, es muy difícil, ¿no? Coger un múltiplo, esto es enterprise value entre ingresos, es difícil compararlo entre diferentes ligas con diferentes países, un poco por la estructura, ¿no? En una liga como las ligas americanas, donde no hay un descenso y es una liga centralizada, las dinámicas son diferentes, por lo que al final los múltiplos que se aplican son diferentes, ¿no? Imagínate pagar un múltiplo 11 veces ingresos por un club o una entidad que el año que viene va a dejar de tener esos ingresos estructurales mucho menores. Eh, Eso va a implicar mucho a los múltiplos. Yo creo que ese es uno de los principales. Dale, Andrés. No, yo lo que decir, aquí vuelve a conectar un poco y creo, ¿no? Creo que las preguntas que han hecho son o han sido muy puntuales y han ido conectando. Esto conecta otra vez con este punto de el valor ¿no? de la centralización, de los temas alrededor de todo esto y cómo pues, estas estrategias, no marcos regulatorios, si nos queremos ir ya más la parte estructural, pues se ven reflejados en el valor ¿no? Por un lado, las organizaciones en lo macro y también en las propiedades ya en lo más ¿no? individual, independientemente pues, de los diferentes mercados, que obviamente también hay un Eso tema es. que es importante considerar. Luego, al final, cuando se habla también de todo el tema de la burbuja, ¿no? Es simplemente porque se ve que todos los valores empiezan a subir y estar en máximos, ¿no? Así se ve en los gráficos. La barra que es gris, que es de 2017, se ve casi por dos en los múltiplos que había antes, como lo estamos viendo ahora respecto al 2017. Y ahí también podría ser la pregunta de si existe una burbuja o no. Tú cuando al final apuestas por estos temas, como decíamos, que está muy ligado a los temas de derechos de tele, si ves que estos van a seguir creciendo, pues por todo el contenido que se genera, ¿no? Yo creo que la industria del contenido, que va muy ligada a este tema y que se habla del sportainment, ¿no? Va muy ligadas, pues si este mercado va a seguir creciendo, pues en su día podía haber esa misma pregunta, ha seguido creciendo, ¿no? Y Pues la podemos estar en tendencia la ahí, burbuja. y la tendencia ahí, digo, lo dicen los reportes, algunos de estos hacemos referencia, aquí la tendencia sigue siendo esa, por lo menos en el futuro inmediato, es parte de la responsabilidad que tenemos todos los que estamos también involucrados en esta industria. Y yo creo que esto también conecta con algo que preguntaba Alejandro, ¿qué hacen ustedes en la firma? ¿No? Un poco es eso, oye, acompañar a la gente que está buscando invertir o involucrarse en esto, ya lo decía yo hace rato, separar ese ruido de las señales y además encontrar pues qué tipo de inversiones son las correctas para cada inversor, ¿no? No todas las oportunidades son las correctas para cada inversor, ni todo inversor es el correcto para las oportunidades que hay. Y eso, ¿no? Yo creo que es bien importante que también se lo queden, sobre todo en la etapa ¿no? en la que se encuentra ahorita y con el interés que hay ¿no? En estos temas. No sé si hay alguna pregunta, algo que no haya quedado claro también por abrir un pequeño espacio y si no pasar a la siguiente lámina. Yo creo que por ahora no hay preguntas, Andrés, así que Me sigo si quieren ahí un poco, hablábamos y lo decía ahorita Nano, el tema de sportainment, ¿no? Al final del día la industria es la industria del entretenimiento, ¿no? Del deporte forma parte del entretenimiento, no uno, ya sea activa o pasivamente, hace deporte o va a ver deportes pues, por una forma de entretenimiento, ¿no? ¿no? El fútbol, en este caso, puede competir contra un partido de fútbol, la venta de boletos puede competir o compite contra la venta de boletos por el lanzamiento de una película, ¿no? Entonces, estamos hablando de la misma industria y lo que es bien importante, queremos demostrarles aquí con
¿no? Con este ejemplo, con este gráfico, es el crecimiento, obviamente, y se ve muy claro el tema de COVID, del COVID pegó pues, muy fuerte en la industria en general, pero sigue habiendo ¿no? Unas cubetas dentro de la industria del entretenimiento que pues, han hecho que el crecimiento haya regresado una vez estabilizado eso. Por un lado, lo hemos mencionado, así como el tema en vivo, pues, la música en vivo, los conciertos son súper relevantes, el tema ¿no? del cine ocupa un espacio súper importante y el otro que seguramente también todos conocerán es el tema del gaming, ¿no? Que tanto en la parte de consumo audiovisual, de contenido, ¿no? Cuando uno ve la gente que se pasa 8 o 9 horas, no nada más jugando, sino también consumiendo cómo juegan otros, y esto conecta también con, ¿no? Con los streamers, hace que la tendencia en la parte ya más puntual de entretenimiento, entiéndase, ¿no? Medios, música, ¿no? Arte, todo eso pues también sea súper, súper positivo. Nada más que tengamos muy en mente esta parte o esta bajada ¿no? Durante la pandemia, que bueno, obviamente como muchas otras industrias tuvo un impacto muy significativo. Fernando, no sé si quieres agregar algo. Luego, sí, toda la parte de entertainment va también muy ligada a la industria del deporte. Por un lado, porque el rol sí, el rol que juega un club dentro de esta industria no es, ya no vas simplemente en lo deportivo, sino al final se convierte por un lado, en una marca, ¿no? De lifestyle, en una empresa que genera contenido, en una gestión de datos del aficionado, en un intermediario para la parte de publicidad. Entonces, requiere que haya fondos especializados, ¿no? Como pueden ser Artos, Bruin, etcétera, etcétera, que tengan las habilidades para gestionar todas estas diferentes patas de negocio que salen alrededor del club. Luego, en esta parte del contenido, al final se ve la cantidad inmensa de docuseries que han salido alrededor del deporte, ¿no? Desde de cualquier jugador profesional que ahora quiere hacer su docuserie para contar su vida y cómo se consume. Han ido saliendo más y más documentales de este estilo porque han visto, ¿no? El éxito y la rentabilidad de sacar estos productos, porque al final, de nuevo, en el mundo del deporte, el cliente no es un consumidor, es un fan que quiere, si puede, tener acceso a lo que es el behind the scenes y el backstage, quiere saber dónde vive, cómo cocina, qué come, cuál es su rutina, ¿no? Hay un motivo ahí, es aspiracional. Y por eso al final pues salen todas estos tipos de docuseries y también para un club, pues por ejemplo ahora está el famoso, eh, siempre lo digo mal, perdonadme, el Wrexham de Inglaterra, donde no invierte una celebrity y ahora ha invertido Apollo. Es un club que hace unos años estaba en cuarta división regional y ahora, si no me equivoco, está en segunda división de la liga inglesa y con la narrativa correcta, con la creación de contenido correcto, es otra manera con la que el club se puede apalancar para crecer. Al final son fenómenos, todo esto son fenómenos culturales y ya va mucho más allá ¿no? del deporte, es un tema de estilo de vida y al final, ¿no? Todo esto también se refleja uno en la intersección entre deporte y entretenimiento, pero también, ¿no? Mencionar la parte de entretenimiento per se, ¿no? Media and Entertainment como tal, que también forma parte de la industria y no queríamos nada más enfocarnos en la parte del deporte, sino también ¿no? En este sector que es súper interesante y que tiene también modelos de negocio muy relevantes. Ujú. Pasamos, Alex, a la siguiente lámina. Esto es una foto. Nos faltaron en mil cantidad de otro tipo de transacciones cuando armábamos la lámina, ¿no? Debatíamos un poco cuáles incluir y cuáles no. Creemos que es una foto que a 10,000 pies de altura y sin entrar mostraba de manera muy clara todo este dinamismo que se está viviendo en la industria, todas estas oportunidades que hay, la combinación de tipos de operaciones, de mercados, la parte global que ya hablábamos, ¿no? Por un lado,
¿no? Transacciones muy relevantes y regreso a la importancia del momento que se vive también en México en particular con varias transacciones, no nada más en temas de fútbol, temas de propiedad intelectual, ¿no? La entrada también de Monarch Collective, al que ya hacía Fernando referencia, un grupo de los que ha venido impulsando el deporte femenino en Estados Unidos también al mercado europeo. Recientemente también con una adquisición del mismo grupo a una franquicia de la WNBA, ¿no? El tema de los videojuegos, que también ya hacíamos referencia, ¿no? Temas de datos, el tema, ¿no? En su momento, que es de los ¿no? más interesantes en nuestra industria en los últimos años, ¿no? Con todo lo de Netflix, ¿no? Que también incluimos ahí. Entonces, no quisiera yo entrar, ¿no? A mucho detalle, los invito a que, ¿no? También ¿no? Si la plática generó ese interés, que puedan tomar estos como algunos de los ejemplos, ¿no? Y casos, por llamarlo de alguna forma, de estudio que vale la pena que le echen ¿no? Un Ujú. ojo, y permite ver de manera muy clara hacia dónde va ¿no? La industria. Ujú. Es un movimiento, todos los días uno se levanta con nuevas noticias, nuevos grupos, transacciones muy creativas, ya decía Fernando, minoritarios, mayoritarios, ¿no? Y eso creo que ejemplifica muy bien, ¿no? La temática de lo que queríamos platicar hoy con ustedes, ¿no? Y por eso queríamos terminar puntualmente con esta lámina. Ujú. No sé, Fernando, por Eso terminar, es. si quieres agregar algo más tú. Bueno, simplemente añadir que al final, si analizas estos casos, ¿no? Y por no entrar en detalle en todo, lo que ves es que es ahora mismo el mercado, los mercados de capitales enfocados al mundo deportivo están llenos de liquidez, ¿no? Algunas de las transacciones, pues ves un Bruin Capital que levanta 1 billion para poder hacer el deployment, Apollo que hace un deployment de aproximadamente 1,5 millones, sí, un 1,5 millones por la mitad del Atlético de Madrid, ves las ofertas que se están teniendo por la adquisición de Warner, por Warner Bros. Ves como KKR compra un fondo especializado en deporte para poder dar respuesta a esta solución, etcétera. Entonces te notas un mercado con mucha liquidez, ¿no? Mucho movimiento y como decía al principio y por cerrar mi intervención, al final si hay mucho movimiento, mucha liquidez, va a permitir moldear la industria del deporte y por eso al final la industria del deporte, desde mi punto de vista, está en un punto de inflexión importante. No sé Bueno, si yo... Fernando, Andrés, la verdad que siento que creo que ha sido una conversación muy completa sobre todo el ecosistema deportivo y el tema de inversiones, ¿no? Entonces ahora me gustaría abrir el foro para si alguien de los que están acá con nosotros tiene alguna pregunta, creo que este es el momento para hacerla. ¿Algún comentario, alguna duda, algún tema que les haya faltado? Incluso, Patricia, si Patricia, algún- adelante. Ya voy. Un poco también en proyección, hay como la idea en el mundo de hacer unos Juegos Olímpicos, unos Juegos en realidad deportivos alternativos que están siendo impulsados por la industria farmacéutica, de tal manera que no exista, digamos, este control dopaje estilo WADA, ¿no? Y que van a ser en cierta medida competitivos, ¿no? Por llevar a los cuerpos humanos al extremo sin ningún control de sustancias. Tiene ya algunos años que los han venido intentando y en ese sentido, en proyección también, ¿qué tan complicado sería esto? Porque mercado va a haber, o sea, seguramente mercado va a haber. ¿Qué tan complicado es para un inversor decidir participar o no en unos juegos de esta naturaleza, dado que el deporte en el mundo, bueno, está en los ODS, está asociado a cuestiones de paz, asociado a cuestiones de inclusivas, y etcétera, etcétera? ¿Qué tan complicado sería llegar a una encrucijada para el inversor en el ecosistema del deporte? Eso por un lado, y por el otro lado,
¿qué tanto el inversor del deporte puede o no, o debe o no tener agencia sobre la parte más importante del ecosistema deportivo, que es el deportista, ¿no? En esas dos cosas me gustaría un poco escuchar sus opiniones, ¿no? Yo creo que hay un componente, empiezo yo respondiendo a la primera pregunta, que ya va más hacia la parte, y volteo a ver a Alejandro ahí. Para mí un poco, y por responder, creo que no es más que también alinear si hay fondos con la tesis, ¿no? De apoyo a este tipo de iniciativas. Ya después es otra discusión si esto se puede encuadrar dentro del tema deporte o es, ¿no? Algo más hacia la parte de entretenimiento. Obviamente todas estas ¿no? instituciones ¿no? que están haciendo el deployment de capital, pues tienen su tesis, tienen, ¿no? su forma también de analizar estas oportunidades y bueno, a partir de ahí cada uno podrá determinar si ese es el perfil ¿no? de propiedades o de posicionamiento que va a decidir impulsar, ¿no? Pero creo que hay un tema primero que ya va, creo que más dirigido hacia la parte, ¿no? Legal como tal. Creo que la otra, la parte de los deportistas, y es, otra es una, ¿no? gran pregunta, Patricia, cada vez juegan, como debe ser, un papel más predominante, ¿no? En todas las facetas de lo que es el deporte, ¿no? ¿No? Tanto a nivel organizacional, como incluso, y te refiero a dos ejemplos recientes. Uno, JP Morgan, hace relativamente poco anunció, ¿no? ¿no? La organización lo voy a llamar un council de atletas, ¿no? Para todos estos temas, ¿no? Al final no tienen que tener una participación activa en cómo y hacia dónde se está llevando la industria. Son los activos, en el buen sentido de la palabra, principales de esto y tienen que tener una participación activa. Y el otro, incluso hay fondos especializados en eso. El ejemplo de, por nombrar uno, ¿no? De Apex, ¿no? Que también está enfocado, construido alrededor de deportistas. Entonces, sin duda, eso cada vez está más presente, pero va, creo que mucho más allá ¿no? de nada más la parte puntual de inversiones o financiamiento. Creo que es algo que pues, como parte del desarrollo y del momento que se vive en la industria, pues es predominante. Luego, por añadir a eso, al final yo también ahí veo, sobre todo respecto a lo que comentabas al principio de esas competiciones, un riesgo reputacional, ¿no? Donde los fondos son muy tradicionales, han tardado en meterse en este tipo de deportes porque para poder acometer una inversión de muchos millones o miles de millones de dólares requiere un proceso de due diligence muy importante donde el factor reputación entra en juego y ahí al final pues habrá mercado, si entrará algún fondo, sí, pero hasta que se acometan, ¿no? Diferentes inversiones o operaciones de altos volúmenes, yo creo que va a Que, pasar cierto que es esa tiempo. parte de la tesis y la parte del riesgo, pues la parte legal a la que hacía referencia, ¿no? O sea, al final digo, va más allá otra vez, creo que de la parte ya de inversión, va un poco más a la parte pues, de principios y ¿no? Si el capital institucional y patrocinios, pues van a impulsar esto y si hay más allá del interés que pudiera haber por ese, lo voy a llamar, no sé si es morbo la palabra correcta, se me viene a la cabeza, pudiera ser sostenible ¿no? a largo plazo. A mí particularmente no es algo que me genere ¿no? afinidad. Gracias No a sé, ambos. Me encantó esa parte de la cuestión reputacional que decía Fernando, me parece que es nodal, ¿no? claro, Muchas, muchas gracias. totalmente. Gracias a ti, Patricia. No sé si tengamos espacio para una pregunta más y si no, pues le cedería la palabra a la gente de la facultad para por si quieren dar algún cierre. No sé, Daniel o Roberto, si tengan algo más que agregar.
Muchas gracias, Alejandro. Bueno, si no hay preguntas, antes de concluir, quisiera agradecer muy sinceramente a quienes nos hicieron posible esta conversación. En primer lugar, a Andrés Galicia y Fernando Álvarez por compartir con nosotros su experiencia y su visión sobre una industria, pues que hoy combina deporte, negocio y regulación jurídica a escala global. Creo que sus reflexiones nos van a permitir entender con mayor claridad cómo se está transformando este ecosistema del deporte profesional. También quiero agradecer a Zen Ferrero Sports and Entertainment por su colaboración con este webinar y pronto con un seminario. Y por supuesto a todas las personas que nos acompañaron hoy. Su participación confirma que hay un interés por comprender estos temas relacionados con el deporte. Y bueno, en función de eso, quisiera también aprovechar para comentarles que desde Formación Profesional de aquí de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, en conjunto con CEN Ferrero, estamos organizando un seminario en Derecho Deportivo, la industria del fútbol internacional, que va a iniciar próximamente y es un programa que analiza el funcionamiento del fútbol como industria global y sus principales implicaciones jurídicas, ¿no? Esto en el contexto también de la Copa Mundial que se aproxima, ¿no? Y que en buena parte se celebra también acá en México. El seminario comienza el 14 de abril, se impartirá en línea y son 9 sesiones en las que se van a abordar temas como modelo de negocio del deporte profesional, la regulación internacional del fútbol, contratos deportivos, mecanismos de resolución de controversias y desafíos regulatorios que va a traer el Mundial 2026. Entonces, quienes tengan interés en profundizar en estos temas son muy bienvenidos. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias a nuestros panelistas, a ti, Alejandro, y a todas las personas que nos acompañaron. Esperamos seguir coincidiendo en próximos espacios académicos de formación profesional. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias por el gracias. Gracias espacio. a ustedes.